verificar una situación que me acabo de dar cuenta. Ok, hay dos grupos que han hecho el mismo lugar, que es Playa Yaya. El grupo número 1 y el grupo número 2. Yo recuerdo que el grupo número 1 es el que la semana pasada conversamos, le expliqué, voy a revisar esa grabación. Pero bueno. Y por otro lado, la idea del trabajo de la infografía era desarrollar la información a partir de la revisión bibliográfica. Entonces ahí he visto una infografía donde me ponen falla normal, falla inversa, como si fuese una clase. Y no se ha pedido eso. No sé qué criterio en verdad a veces aplican para desarrollar los trabajos, pero las indicaciones fueron bastante claras. ¿Está bien? Entonces, simplemente un tema para que reflexionen. Las indicaciones se dan para que se puedan cumplir y la evaluación o la calificación se da a base de dichas indicaciones. Entonces, el grupo o persona que no cumpla las indicaciones, ténganlo en cuenta al momento de ver su calificación, ¿no? Tener en cuenta algo, ¿no? Aquí no se da nota simplemente por presentar el trabajo, ¿no? O sea, ya presenté que me toque por lo menos 5 puntos pues, por presentación, por lo menos. No, acá se trata de que lo que presentes esté correctamente presentado de acuerdo a lo que se ha solicitado. ¿Está bien? Entonces, una recomendación, cumplan las indicaciones, ¿no? Con miras a la entrega del trabajo que lo van a tener en las siguientes semanas y también al video que van a realizar, se les ha dado todas las indicaciones, paso a pasito. Entonces, por favor, cúmplanlas, ¿no? Cumplan las indicaciones que se les brindan. ¿Está bien? No cuesta nada. Diego Enrique. Presente, profesor. Julián Emanuel. Presente, profesor. Caterina Ángela. Presente, profesor. Yacid Karim. Presente, profesor. John Sebastián. Presente, profesor. Ricardo Juan. Ricardo Juan. Yasser Tardelli. Presente, profe. Keila.
Presente, profesor. A ti te dieron, Keila, disculpa la pregunta, ¿quién te dio la invitación para que puedas entrar? Porque tú estás como invitada, ¿no? O sea, a mí me apareces acá como ausente y apareces arriba como invitada. Ah, sí, sí lo expliqué la otra vez porque me preguntó por qué aparecía como invitada. Es porque yo entro desde mi iPad, porque mi laptop no tiene cámara, entonces me paso el link desde mi aula virtual. Yo misma me paso el link y Ah, entro de... sí. ok, ok. Anthony Alessandro, Presente, profesor. ok. Arturo Daniel, Presente, profesor. Percy Juliano, Presente, profesor. Anthony Gainer, Tiago Alessandro, Alan Kenny, Presente, profesor. ok, Tiago, Alan Kenny, Presente, profesor. Alfredo Alessandro, Presente, profe. Luis Davis, Presente, profesor. Alexander, Presente, profe. Yo, Paola, ¿verdad? ok, Paola Miranda, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches, Edward Nilton, Presente, profesor, presente. ok, Víctor Adrián, Profesor presente. John Jacob, Presente, profesor. Leonardo, Presente, profesor. Diego Alonso, Presente, profesor. Matías Emanuel, Presente, profesor. César Calvet, Presente, profesor. Michelle Alfredo, Presente, profesor. Brian Adams, Presente, profesor. Carlos Daniel, Presente, profesor. Esmeralda Isabel, Presente, profesor. Juan Diego, Presente, profesor. Eric Rodrigo, Eric Rodrigo, Profesor, ¿me escuchaba? Presente. sí, sí te escuché, bajito pero te escuché, Héctor Miguel, Presente, profesor. Arnold Larón, Presente, profesor. Fabio Giovanni, Jesús Augusto, Presente, profesor. Jeremy, Presente, profesor. Franco Eduardo, Presente, ingeniero. José Luis, Presente, profesor. Francisco Miguel, Presente, profesor. Yumer, Buenas noches, profesor, presente. Luis Rafael, Iván, Presente, profesor. José Martín, Presente, profesor. Alejandro Julio José. Ok. Ok.
Ok. Vamos a desarrollar Ok, la semana pasada habíamos estado conversando sobre lo que es los movimientos sísmicos. ¿No? Ya con eso terminamos la parte o la unidad de la geodinámica. Hemos hablado de los procesos de remoción de masa. Hemos hablado sobre los movimientos sísmicos, ambos procesos que van a dar forma, uno desde el exterior y uno del interior, van a dar forma a nuestra superficie. Está bien, habíamos conversado la semana pasada los movimientos sísmicos, cómo se originan, habíamos hablado sobre las características de las ondas, la relación que hay entre las ondas, la profundidad, la magnitud, todo ello principalmente, ¿no? Y ahora ya entramos a la parte de nuestra unidad número 5, ya la última parte del curso. Nos quedan solamente 3 temas para desarrollar y dar por terminado el curso, que es básicamente ya la parte bastante aplicativa, ¿no? Y vamos a iniciar viendo lo que son los túneles o las excavaciones. Ok, entonces vamos a explicar un poco sobre este punto. Ok, hay que entender primero que en nuestro terreno, en nuestro subsuelo, ¿está bien? En nuestro subsuelo, nosotros vamos a tener todo el material va a estar confinado y va a haber un orden dentro del campo de los esfuerzos, es decir, los campos de los esfuerzos se pueden presentar más o menos de esta manera, ¿no? Cada esas rectas verticales me están dando más o menos un ordenamiento de cómo se presentan los esfuerzos. Está bien que el terreno se encuentre en equilibrio. Pero ¿qué pasa cuando yo agarro y genero una excavación? ¿Qué es lo que va a suceder con los esfuerzos? Va a haber una variación en el campo de esfuerzos. Entonces, más o menos, yo voy a tener esto de acá. ¿Ok? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que trato de mostrar con mi imagen o con mi dibujo que he realizado? Que cuando yo hago una excavación en el subsuelo se va a generar una variación en el campo de esfuerzos, generando un desequilibrio. Y por tanto, todos los esfuerzos que van a estar ahí van a tratar o van a buscar cerrar dicha excavación.
Es decir, todas las direcciones de las fuerzas o los esfuerzos van a ir direccionados hacia el centro de dicha excavación, buscando en todo caso deformar la excavación y cerrarlo. Acuérdense que todo el material está confinado, independientemente de qué tipo de material sea, está en confinamiento. Entonces, cuando tú tienes un material en confinamiento y tú creas un espacio abierto, por ese lado es donde va a haber una liberación de presión. ¿Está bien? Va a haber una liberación de presión. Entonces, la excavación justamente va a generar eso, que hacia donde está la excavación se genere toda una liberación de presión, que lo que puede ocasionar, obviamente, que ponga en riesgo o que o que haga inestable dicha excavación. ¿Ok? Es por eso que cuando se diseña una excavación, se busca que la forma de la excavación tienda a ser circular. ¿Está bien? ¿Por qué que tienda a ser circular? Básicamente, que tienda a ser circular debido a que todas las fuerzas que van a actuar en la excavación, si es una circunferencia, imagínate que yo hago esa excavación, todas las fuerzas que van a comenzar a actuar sobre dicha excavación, buscándola cerrar, van a estar todas direccionadas hacia el centro de la excavación. ¿Está bien? Hacia el centro de la excavación. ¿Haciendo qué cosa? Que las fuerzas se anulen unas con otras. Entonces, de física elemental de tu colegio, tú sabes que sumatoria de fuerzas igual a cero. ¿Qué es lo que sucede con el cuerpo estáticamente? ¿Alguien que esté por ahí atendiendo? ¿Qué es lo que sucede cuando la sumatoria de fuerzas es igual a cero? ¿Equilibrio? Equilibrio. Equilibrio. Perfecto, gracias. Está en un equilibrio estático. Ahora, si está en movimiento, obviamente sumatoria de fuerzas, ¿qué te da? Un movimiento a velocidad constante. Pero ahorita estamos hablando de un equilibrio estático. ¿Está bien? Entonces, es por eso que las excavaciones tienden a tener esta configuración algo circular. Algunas veces se hace circular, algunas veces va a tener otras formas, va a tener una forma así ancha de repente en la parte de los lados, pero siempre arqueada en la parte superior, una forma de herradura. Una forma de herradura. Es decir, va a tener diferentes formas. ¿De qué va a depender la forma? Obviamente va a depender del tipo de excavación que tú hagas, para qué quieres dicha excavación, etc. Hay excavaciones que son netamente circulares, hay otras excavaciones que no. ¿Está bien? Todo va a depender de cómo sea el diseño de la excavación. Y obviamente también va a depender del tamaño de dicha excavación. No es lo mismo hacer una excavación de 2 metros de ancho y 2 metros de altura que hacer una excavación, no sé, pues de 10 metros de ancho y 10 metros de altura. Son condiciones muy distintas. ¿Está bien? Pero siempre se tiene esta forma arqueada en la excavación. Ahora, espero que todo eso se haya entendido. Ahora, en una excavación, tú vas a tener lo siguiente. Mi gráfico no está feo, no está mal.
Lo he hecho intencional para que se entienda. Para que se entienda lo que voy a explicar. Primero, cuando uno va a excavar, independientemente, lo primero que tiene que saber es en qué material va a excavar. ¿Está bien? Ya eso lo hemos hablado N veces. Ustedes también, en el material que han revisado, se enfatiza ese punto importante, saber en qué tipo de material es el que vas a excavar, porque cada material, cuál es la primera propiedad relevante que voy a considerar al momento de excavar. Lo hemos venido mencionando en nuestras diferentes sesiones. ¿Qué propiedad relevante voy yo a considerar? La resistencia a los esfuerzos mecánicos. Ok, la resistencia, muchas gracias. La resistencia es lo que yo voy a considerar. ¿Está bien? La resistencia es la que yo voy a considerar. Entonces, yo cuando hago una excavación, obviamente voy a buscar que se cumpla la sección que he diseñado. Imagínate que mi sección es esta, ¿no? O sea, mi ideal es que mi sección de mi excavación sea esta, ¿no? Esa es la dimensión ideal que yo deseo sacar. Sin embargo, ahí poniendo un poco de ambiente, su compañera con la música, ¿ok? Para que no nos durmamos, está bien. Perdón, profesor. No te preocupes, a todos les pasa. Entonces, les mencionaba que mi sección ideal sería esa que está en la parte izquierda superior, pero que obviamente puede suceder que yo cuando comience a desarrollar mi excavación no consiga ese perfil. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de muchos factores. Primero, de la resistencia de la roca. Segundo, a partir de la resistencia, en el caso de que yo haga, hay diferentes métodos de excavación, ustedes lo han leído. Uno de esos métodos, por ejemplo, es el método de perforación y voladura. Entonces, cuando se hace perforación y voladura, primero se perfora el frente de la excavación, es decir, este es mi frente. Yo voy a hacer mi malla de perforación. ¿Qué cosa es mi malla de perforación? Es indicar por dónde voy a comenzar a generar mis perforaciones, en las cuales después voy a llenar de explosivos, ¿no? Entonces hago toda mi malla de perforación, ¿no? Dibujo toda mi malla de perforación. Y hay toda una técnica para poder saber cómo dibujar esto o cómo hacer tu malla, que está relacionado, ojo, está relacionado a la resistencia de la roca. Y de ahí tú vas a cargar esas perforaciones. A eso también se le conoce como talado. Es decir, tú perforas, una vez que perforas, de ahí vas a meter el explosivo. Ahora, si tú, no sé, pues tienes sangre roja, pues no sé, ya que le llenas de explosivo y ¡plum! Lo revientas, te haces una explosión como de los años de los 80, lo que vas a generar es que vas a maltratar a la roca. Está bien, vas a maltratar a la roca y al maltratarla vas a generar lo que se conoce como sobre-rotura. Es decir, va a haber una mayor rotura en mi material rocoso. En este sentido, cuando yo genero una mayor rotura, eso se va, ¿qué es lo que me va a causar? Me va a causar sobrecostos. ¿Por qué? Porque si yo generara esta sección, de repente yo en esta sección digo ya, el material que voy a tener que limpiar va a ser más o menos de 1 tonelada. Y voy a necesitar, por ejemplo, 2 camiones para limpiar todo este material. Y eso me va a tomar más o menos 1 hora y media de limpieza. Perfecto, eso tiene un costo. Pero si yo me desquicio y le meto más carga de lo debido, genero una sobrerotura y ya no voy a tener 2 toneladas. Ahora tengo, pero yo no voy a tener 1 tonelada, voy a tener 2. Ya no voy a necesitar 2 camiones, voy a necesitar 4 camiones. Y ya no voy a estar
1 hora y media, voy a necesitar 3 horas para hacer la limpieza. Y eso es mayor costo. Entonces, es por eso importante saber en qué tipo de terreno voy a trabajar, cómo voy a excavar, qué método voy a usar. Y dentro de ese método, cómo voy a hacer mi trabajo de excavación. ¿Ok? Entonces, puedo generar una sobrerotura. Ahora, cuando yo excavo, se genera, obviamente, un ancho de excavación. Está bien, un ancho de excavación, para una altura de excavación y un ancho de excavación. Está bien, un primer ancho y una primera altura. ¿Está bien? Ahora, ¿cuáles son las partes de mi excavación? Las partes de mi excavación van a ser estas, ¿no? A las paredes se les va a conocer como hastial. A la parte inferior se le conoce como solera. En la parte superior se le conoce como bóveda. ¿Está bien? Ahora, cuando yo he hecho mi excavación, lo primero que voy a hacer es sostener mi excavación. ¿Y cómo lo sostengo, profesor? Lo vas a sostener colocando, por ejemplo, pernos, para poner un ejemplo, ¿no? Entonces yo voy a empernar toda mi sección. ¿Cuál es la finalidad de colocar el sostenimiento? La finalidad de colocar el sostenimiento es asegurar la estabilidad de mi excavación, evitar que mi roca se deforme y al deformarse genere una inestabilidad. ¿Está bien? Entonces, el sostenimiento es básicamente a veces inmediato para asegurar o evitar que la roca tienda a deformarse. Porque ¿qué es lo que hemos mencionado en el dibujo anterior? Que lo que va a buscar el terreno es cerrar la excavación. Todas las fuerzas se van a concentrar hacia el centro de la excavación y lo que va a buscar es cerrar la excavación. ¿Está bien? Entonces lo que yo quiero hacer es evitar ello. Y para eso coloco mi sostenimiento. El sostenimiento que voy a colocar, que pueden ser pernos, que puede ser perno en malla, que puede ser concreto lanzado, que puede ser la combinación de todos estos, que pueden ser cerchas metálicas, es decir, vigas metálicas que yo puedo colocar y que van a estar unidas a través de calaminas y que entre la calamina y el terreno voy a colocar relleno, es decir, hay diferentes métodos de sostenimiento. ¿Está bien? ¿De qué va a depender? Mucho va a depender de la calidad de la roca y de la estabilidad que yo le quiera dar. ¿Está bien? La estabilidad que yo le quiero dar. Luego de ello, luego que yo he sostenido, ya esto se le conoce como sostenimiento, luego que yo he sostenido, ¿qué es lo que voy a hacer? Se le va a aplicar lo que se conoce como revestimiento. ¿Está bien? Y este revestimiento que se va a colocar, obviamente va a buscar mantener la sección que se proyectó. Pues, esa es la idea. Entonces, estoy haciendo mi dibujo bastante exagerado, obviamente, porque con un buen control obviamente no sucede esto. Estoy exagerando para que se me entienda. Entonces, todo eso de color amarillo que
acabo de colocar, va a ser lo que se conoce como revestimiento. Y este revestimiento generalmente es concreto lanzado, que va a ayudar obviamente a sellar todas las discontinuidades que tiene la roca, va a ayudar también a impermeabilizar, es decir, evitar que el agua fluya hacia el lado del túnel o de la excavación, y va a ayudar también a proteger las paredes del túnel. No toda excavación va a llevar revestimiento, va a depender mucho de para qué quiero dicha excavación. Por ejemplo, en túneles viales sí lleva un revestimiento. Para excavaciones mineras, a veces algunas labores no lleva revestimiento. Pero va a depender básicamente para qué quiero la excavación. Ya, ustedes pasen por cualquier túnel vial, van a ver concreto lanzado, ¿no? Bonito, todo eso. ¿Ok? Y acá viene otro tema, porque una vez que yo he colocado el revestimiento, también voy a colocar, por ejemplo, en los túneles viales se coloca ventiladores en la parte superior, ductos, ¿no? Tuberías, etc. Entonces acá viene otro concepto, que es el espacio libre que yo tengo. Voy a borrar esto mejor para que no se confunda. Entonces, les mencionaba en un principio que había una altura y había un ancho de excavación. Pero al final yo voy a tener una altura que va a ser la altura libre y el ancho libre. Y esa altura y ese ancho libre va a quedar definido de acuerdo a la utilidad que yo le quiero dar. Si es un túnel vial, por ejemplo, es la altura necesaria para que puedan pasar los vehículos que yo he considerado que van a transitar por este túnel sin ningún problema. ¿Está bien? Igual, si yo he dicho que este túnel vial va a tener 4 vías, este ancho tiene que considerar esas 4 vías y todo el diseño arquitectónico, es decir, si es que va a haber una berma, una cuneta, todo eso, de tal manera que los vehículos pasen sin ningún problema. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, esa altura y ese ancho es básicamente la parte cómo quedaría finalmente mi túnel después de haber colocado un revestimiento. Hasta aquí se entendió. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Ok. No hay ninguna pregunta por parte de los estudiantes. Entonces, basado con esta información que les he mencionado, hay algunos conceptos de la mecánica de roca que es importante conocer para poder entender cómo se hace una evaluación en estos casos. Por ejemplo, hay un concepto que es el concepto de matriz rocosa o roca intacta. ¿Cómo se define o qué cosa quiere decir la roca intacta o matriz rocosa? Quiere decir que es un bloque de roca que está delimitado por los planos de discontinuidad. Como ustedes observan, este es un bloque de roca cuyo plano superior es un plano de discontinuidad, este plano lateral también un plano de discontinuidad, y este plano lateral también es otro plano de discontinuidad. ¿Está bien? Entonces está delimitado por los planos de discontinuidad. Y es esta muestra la que yo llevo
al laboratorio para poder hallar todas sus propiedades. Es lo que vimos en la salida de campo, si alguien se recuerda. Recuerden que yo saqué varias muestras de roca y les mostré. Bueno, esa es una roca intacta. Está bien, obviamente de menor tamaño, una roca intacta. Una roca que no tiene, o dentro de su interior, no tiene discontinuidades. Puede tener microfisuras, eso sí, puede tener microfisuras, pero que mantienen, o sea, que no dividen al bloque de roca, sino que se mantiene el bloque unido, no hay una separación. Entonces, a eso se le conoce como roca intacta. Y el concepto de macizo rocoso es básicamente el afloramiento rocoso que hemos visto en campo. Eso es una matriz rocosa, un afloramiento rocoso, en donde el comportamiento del macizo rocoso está dado no solo por las propiedades de la roca, que se han obtenido a partir de la roca intacta, sino que además de las características de las discontinuidades que este macizo presenta. Entonces, ya les había comentado en varias oportunidades que cuando yo, que el comportamiento mecánico, que el comportamiento mecánico de un macizo rocoso no solamente depende de la propiedad de la roca, sino depende exclusivamente de las características de las discontinuidades. ¿Qué características? Orientación, separación, persistencia, rugosidad, alteración, relleno, etc. Todo lo que hemos enseñado en la semana número 5. Ok, entonces tenemos esos dos conceptos, roca intacta y macizo rocoso. Y hay algo que también mencionar. La roca intacta puede tener una alta resistencia de repente para un tipo de material. Pero imagínate que su resistencia de la roca intacta sea de 150 megapascales, una resistencia moderada alta. Pero cuando yo quiero analizar la resistencia del macizo, ese valor numérico, para yo poder evaluarlo, va a tener que descender. Es decir, el macizo ya no va a tener un valor de 150, sino que por las condiciones de sus estructuras puede variar. Imagínate que varía de 150 a 80 o a 70 megapascales. ¿Y por qué es importante tener en cuenta eso? Porque al momento de hacer tus cálculos, cuando tú estás haciendo un cálculo matemático de diseño, etc., tú tienes que saber qué valores vas a tomar en cuenta. Por ejemplo, justo estaba en la mañana viendo una investigación en donde han hecho ensayo de laboratorio de una roca. Le salía a 132 megapascales. Y con ese valor estaban haciendo su modelo numérico, es decir, estaban metiendo los datos a la computadora y estaban diseñando un talud. Y habían considerado ese valor. Y yo les decía que no, que eso está mal, porque ese valor de 130 es de la roca intacta, que para meter un valor de resistencia al programa tendrían que considerar un valor mucho menor, porque lo que yo estoy modelando no es la roca intacta, es un macizo rocoso. Entonces, ese valor de 132 no debería considerarse, debería considerarse un valor mucho menor. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Ustedes que están iniciando, en algún momento verán esto de acá y tienen que tenerlo muy en claro. Ok, ¿qué propiedades yo puedo obtener en el laboratorio? Bueno, puedo obtener porosidad, peso específico, permeabilidad, alterabilidad, que es básicamente la resistencia a la alteración que puede presentar la roca, la resistencia de la roca, la velocidad de propagación de ondas, a veces es muy importante cuando yo voy a hacer análisis de voladura. Está bien, cuando se hace análisis de voladura se parte desde el inicio, desde qué tipo de material tengo, y cuáles son sus condiciones, ¿no? Para ver, porque la voladura, ¿qué es lo que hace? La voladura lo que genera es cuando tú haces la voladura, las ondas que se generan por la voladura van a entrar y penetrar
por las discontinuidades. Está haciendo que esas discontinuidades se prolonguen y llegue a romper a la roca. Eso es lo que hacen las ondas. ¿Está bien? Ahora, eso sucede solamente cuando tienes roca, ¿no? Usas explosivos cuando tienes roca, ¿no? Cuando tienes suelo, no metas explosivos, porque si no se te va a venir todo. En un suelo generalmente solamente se va excavando, ¿no? Recuerden que el suelo es un material que fácilmente puede disgregarse con fuerzas mecánicas. Eso lo habíamos visto en la semana número 3. Ok. Una forma de poder hallar la resistencia es a través del uso de este equipo, que se conoce como martillo Smith o también conocido como esclerómetro, que muchas veces también se utiliza para hallar la resistencia del concreto. ¿Cómo se utiliza este martillo? Este martillo tiene un émbolo retráctil. ¿Qué quiere decir? Que esta punta de acá, cuando yo presione este equipo, esto se va a meter. Y cuando se mete, aquí hay una escala que me va a determinar un valor. Entonces, ¿cómo funciona? Yo agarro este equipo y de forma perpendicular a mi terreno, presiono, esto se retrae, marco un valor, y una vez con este valor, ¿qué es lo que hago? Vengo a este ábaco. Y en este ábaco lo primero que tengo que hacer en el eje de las abscisas, saber primero qué posición o de qué forma utilicé mi equipo. Este primero de acá utilizo esta primera escala. Y es cuando yo el equipo lo coloco de forma vertical pero hacia abajo. Este segundo es cuando lo utilizo inclinado y utilizaré esta escala de acá. Y así sucesivamente de acuerdo a cómo haya yo colocado mi equipo en campo. En el caso de este ejemplo que estamos mostrando, hemos colocado el equipo de esta manera. Entonces imaginemos que el valor que me haya marcado acá es de unos 46. Perfecto, estamos ahí. Entonces, ¿qué hago? Simplemente voy a trazar una recta vertical desde este punto hacia arriba. Y estas rectas que ustedes observan acá en este sector, vamos a ampliarlo. Estas rectas de acá me están refiriendo al peso unitario de la roca en unidades de kilómetro metro cúbico. Entonces, de acuerdo al peso unitario que tiene la roca, vamos a considerar un peso unitario de 26 para este ejemplo. Entonces voy a buscar en dónde se intersectan. Aquí está 26, se intersectan justo acá. Entonces, a partir de esa intersección, yo trazo una horizontal. Ok, trazo una horizontal. Y ahí es donde voy a definir entonces mi valor de compresión o mi esfuerzo de compresión uniaxial. Para este ejemplo en particular, vamos a decir que más o menos ese valor es de 125 megapascales. Ok, entonces esa es una forma de poder obtener la resistencia en campo. Ahora, hay toda una técnica, hay toda una normativa de cómo es la obtención de ese dato. Es decir, no es que hoy está mi roca, voy, hago un ensayo y se acabó. No, la normativa te dice, si quieres utilizar este dato, obviamente, te dice que tienes que hacer como más de 20 tomas
o tienes que repetir el ensayo más de 20 veces. ¿Está bien? Y de ahí eliminas los números más altos, eliminas los números más bajos, de ahí promedias y sacas recién el valor. ¿Está bien? Hay todo un procedimiento, no es parte de lo que quiero explicar esto. Aquí solamente quería explicar cómo es que se trabaja con este equipo y que en verdad es bastante simple y no es tan complicado. Como les mencionaba, este martillo, que también se conoce con el nombre de esclerómetro, se utiliza también para poder hallar la resistencia del concreto. De repente en algún momento ustedes lo utilizarán. Y de acuerdo al Instituto de Mecánica de Rocas, se clasifica la roca según su resistencia. Y vamos a tener roca extremadamente dura cuando su resistencia está por encima de los 200 megapascales, 250 megapascales, y vamos a tener una roca de blanda, extremadamente blanda, cuando la resistencia está por debajo de los 25 megapascales. Ahora, hay una forma también bastante empírica de poder conocer esta resistencia, o por lo menos estos rangos, que es a través de golpear la roca con un martillo de geólogo, o lo que se conoce también como una picota, ¿no? La herramienta que ustedes vieron que yo llevé a la salida de campo y con las que yo rompía la roca, con esa herramienta. Entonces, cuando yo golpeo una roca y se escucha un sonido metálico y no le hago nada a la roca, estoy en un rango de más de 250 megapascales. Cuando yo golpeo a la roca y solamente genero algunas esquirlas, estoy en este rango entre 100 y 250. Cuando yo golpeo la roca y la rompo con 3 o más golpes de picota, estoy en este rango de 50 a 100. Cuando yo lo golpeo con 1 o con 2 golpes, estoy en este rango de 25 a 50. Y cuando yo utilizo la punta de mi martillo y golpeo la roca y esta punta se mete un poco, estoy por debajo de los 25 megapascales. Esa forma empírica, que obviamente con la experiencia más o menos te aprendes estos rangos, te ayuda de una manera bastante fácil de poder más o menos determinar cuáles son los rangos de resistencia del macizo rocoso que en ese momento estás analizando. ¿Por qué es empírica? Porque va a depender también no solamente de la roca, también va a depender de la fuerza, pues. Imagínate, yo lo golpeo, pero viene una persona pues de 2 metros de alto, pues, con pecho de Van Damme, de Arnold Schwarzenegger, y golpea, de repente la destroza pues en un solo golpe. Y yo tristemente no lo voy a poder hacer. Entonces depende también mucho de ello, ¿no? Por eso es algo empírico. Algo que en todo caso te ayuda a tomar un dato o más o menos intuir en campo la resistencia, pero que lógicamente ya cuando tú tengas que hacer un estudio un poco más profundo, necesariamente vas a sacar tu muestra de roca y llevarla al laboratorio para obtener específicamente cuál es la resistencia de esa roca. ¿De acuerdo? Otro punto importante es lo que se conoce como el efecto escala. El efecto escala básicamente te dice, oye, la matriz rocosa o la roca intacta va a llevar mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque el macizo rocoso va a tener un comportamiento heterogéneo y discontinuo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los parámetros que yo obtenga a partir de la roca intacta pueden variar de acuerdo al tamaño que yo tenga de roca intacta. ¿Cómo así? Por ejemplo, viendo sus caritas, ya también se me está pegando el sueño. Por ejemplo, yo tengo un bloque de este tamaño, un bloque pequeño, que por su tamaño de repente no tiene ninguna microfisura, nada. Acuérdense que estos bloques yo los saco del macizo rocoso, ¿ya? Imagínate que yo aplico una fuerza y me sale una fuerza de 100 megapascales.
Ahora yo tengo un bloque de mayor tamaño, pero ya en ese bloque ya se tiene de repente una microfisura por acá o una microfisura también por acá. Entonces, cuando yo aplico fuerza, este bloque se va a romper rápidamente a través de esas microfisuras. Entonces ya no voy a alcanzar este valor de 100, de repente alcance este valor de 70 megapascales. Oye, ¿es la misma roca? Sí. Lo que pasa que por el tamaño ya está abarcando dentro de su interior algunas microfisuras que antes por el tamaño este primero no abarcaba. Otro ejemplo. Voy a analizar la rugosidad. Y yo digo, voy a poner un plano bastante largo. Imagínate que yo digo, ok, imagínate que tengo todo este plano de más o menos 2 metros de largo, ¿ya? Y de repente yo simplemente analicé este pedazo de acá. Más o menos unos 60 centímetros. O 60 centímetros. Y cuando yo hice mi análisis en esta zona, yo determiné que esto era ligeramente rugoso. Pero cuando hago mi análisis en los 2 metros, ya no es ligeramente rugoso. Para mí, esta superficie es muy rugosa. Entonces, el tamaño o el área de análisis para tomar o caracterizar mi macizo rocoso o hallar los parámetros de la roca intacta va a tener mucha incidencia en los resultados. ¿Está bien? Es por eso que en las normativas de los ensayos se determina un tamaño estándar para que se pueda desarrollar dicho ensayo. Ok, y aquí pasamos a lo que son las clasificaciones geomecánicas. Vamos a hacer una pausa de unos 5 minutos, por favor, no se vayan. Voy a hacer exactamente 5 minutos, necesito agua, así que voy a traer mi vaso con agua. Y continuamos con esto que es lo más relevante o es lo que quiero poner énfasis en esta sesión. ¿Está bien? Entonces 5 minutos y volvemos, por favor.
Ok. Como ustedes deben haber visto, un tema importante para poder definir, en todo caso, el tipo de excavación que se va a hacer, el método de excavación, hay que definir la calidad de la roca. Y esta calidad se define a partir de lo que se conoce como clasificaciones geomecánicas. ¿Qué son estas clasificaciones geomecánicas? Básicamente van a clasificar a la roca de acuerdo a sus características geológicas que ésta posea. En el caso de esta clasificación RMR y la clasificación Q, que son las más usadas, son las más usadas, el RMR va a cuantificar, aquí se va a dar, en estas dos clasificaciones se va a dar un valor numérico, porque a cada característica del macizo rocoso se le va a dar un número. Y al final voy a obtener un valor numérico. Con ese valor numérico yo voy a definir la calidad que posee el macizo rocoso. Hay otro tipo de clasificación, que es la clasificación GSI. Esta clasificación GSI es una clasificación cualitativa. ¿Por qué? Esta clasificación cualitativa se basa en considerar tanto la resistencia de la roca como el número de familias de discontinuidades que ésta posee. Y de acuerdo a ello, me va a dar una calificación, ¿está bien?, para definir qué tipo de roca o qué tipo de macizo es el que tengo. Me voy a centrar, porque por el tiempo no me va a dar desarrollar todo, pero me voy a centrar en lo que es el RMR. Para el RMR se van a tomar 5 parámetros. Como ustedes observan, el primer parámetro es la resistencia a la matriz rocosa, que lo puedo obtener a través de un ensayo de compresión simple o a través de un ensayo de carga puntual. Dependiendo de cuál sea el valor que yo obtengo, aquí yo voy a tener que darle una puntuación. Por ejemplo, para el ejemplo que he explicado con el martillo Smith, hemos considerado que sale un valor de compresión uniaxial, o compresión simple, perdón, de 125 megapascales. 125 está en este rango, entre 100 y 250. ¿Qué puntuación le toca? Le toca la puntuación número 12. Y así, cada característica vamos a ir dándole un puntaje. El segundo parámetro es el RQD. Este parámetro de RQD antiguamente también servía como una clasificación geomecánica. El RQD básicamente me analiza el grado de fracturamiento de la roca. Ya lo habíamos comentado anteriormente, me parece que hace 2 semanas, que cuando hablábamos del grado de fracturamiento decíamos que a mayor grado de fracturamiento, mayor número de discontinuidades y el comportamiento del macizo tiende a ser mucho más crítico. Y pasa todo lo contrario. A menor número de discontinuidades, menor grado de fracturamiento, el comportamiento tiende a ser más estable. Entonces, el RQD me va a medir ello. ¿Está bien? Mientras el valor del RQD sea mayor, el grado de fracturamiento es menor. Cuando el RQD, su valor es menor, el grado de fracturamiento es mayor. Así se relaciona. ¿Cómo se calcula? Ya les voy a decir después. El tercer parámetro es la separación de diaclasas o de discontinuidades. A partir del parámetro 3 y el parámetro 4, que es todo un conjunto de parámetros, esto se analiza por familia. En la semana número 5, yo les había explicado todas las características de las discontinuidades.
La primera era la separación de discontinuidades, que decíamos que era la distancia entre dos discontinuidades que pertenecen a una misma familia. Y es justamente lo que ustedes deben estar haciendo en su trabajo, para aquellos que ya salieron a campo o los que van a salir, es justamente la descripción de esos parámetros son los que ustedes van a hacer. De ahí viene la persistencia, la abertura, la rugosidad, el relleno, la alteración. Y de ahí el quinto parámetro viene, a ver, habíamos dicho tercer parámetro, separación de discontinuidades. El cuarto parámetro vendría o agrupa lo que hemos mencionado, persistencia, abertura, rugosidad, relleno, alteración. Todo eso está agrupado en lo que se conoce como estado de las discontinuidades. ¿En qué estado se encuentran dichas discontinuidades? Por eso se mencionan todas sus características. En el quinto parámetro es el parámetro del factor del agua, es decir, saber si dentro del macizo hay agua. Y lo puedo determinar a través de un caudal en una cierta longitud, un caudal. Lo puedo determinar por una relación de presión de agua y tensión principal mayor, o simplemente haciendo una descripción general, es decir si mi macizo rocoso está seco, está ligeramente húmedo, está goteando o tiene agua fluyendo. Como cualquiera de esas características que yo pueda observar. Ahora, imagínate que te vas a la zona de la sierra, en una época donde no hay tantas lluvias, y el día que tú analizas, obviamente el terreno lo encuentras seco. Entonces tú puedes decir, profesor, ¿qué valor tomo? Porque yo lo he encontrado seco. O sea, cuando yo he levantado mis datos, lo he encontrado seco. Entonces le correspondería valor 15. Claro que sí, valor 15. Sin embargo, oye, tú sabes que es una zona de lluvias. Claro. Cuando hay lluvias, ¿cuál sería la condición? Bueno, yo considero, profesor, que cuando llueve, por la forma que llueve, puede generarse hasta goteo de agua dentro del macizo. ¿Ok? Entonces, vamos a considerar para este parámetro un rango de valores, es decir, de 4 a 15. Así de simple. Profesor, ¿no se puede tomar un solo valor? Se podría, pero lo más recomendable es utilizar siempre los rangos. Y si yo quiero utilizar un solo valor, tomaría el que me genera la peor condición. Siempre. ¿Está bien? Pero acostúmbrense a tomar mejor rangos de valores. ¿De acuerdo? Rango de valores. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo y bastante rápido sobre esto. Imagínate que yo tengo esto de acá. Una resistencia de más o menos 150 megapascales. Un RQE de aproximadamente unos 70%. Una separación que varía más o menos entre 0.5 metros a de 0.3 a 0.5 mejor. De 0.3 a 0.5. Una persistencia que va desde 1 a 3 metros. Perdón, vamos a poner una persistencia que va de 3 a 5 metros. Una abertura que va desde 0 hasta 2 milímetros. Una rugosidad que yo digo que es ligeramente rugosa a rugosa.
Un relleno que digo, ¿sabes qué? En algunos casos no hay nada, pero en otros casos hay un poco de arcilla, yo veo. Y una alteración que es ligeramente alterada a moderadamente alterada. Y en agua yo digo que es de húmedo a seco. Entonces, bajo esas condiciones yo voy a tener esto. 150 megapascales. 150 está en este rango. La valoración, 12. 70% del RQD está en este rango. Su valoración, 13. Separación de 0.3 a 0.5. 0.3, 0.5 está justamente en este rango, 10. Persistencia va de 3 a 5, ok, considero de 1 a 3 y de 3 a 10, o sea, va de 2 a 4. La abertura va de 0, es decir, que es cerrada, hasta 2 milímetros, ok, hasta acá, entonces va de 1 a 6. La rugosidad me dice que es ligeramente rugosa a rugosa, ok, de 3 a 5. En cuestión de relleno, me dice que no hay ningún tipo de relleno, ok, ninguno, valoración 6. Oye, me dice que hay arcilla, ok, la arcilla se va a considerar como un relleno duro o como un relleno suave. Se va a considerar como un relleno suave. Ahora, acá me dicen relleno suave menor a 5 milímetros, relleno suave mayor a 5 milímetros. ¿De qué va a depender esto? De cuánto sea tu abertura. Tenemos una abertura máxima de 2 milímetros. Por tanto, va a ser un relleno suave menor a 5 milímetros. Entonces, mi relleno va a variar de 2 a 6. Su alteración me dice ligeramente alterada, puntuación 5, a moderadamente alterada, puntuación 3. Y acá me dice, en cuestión del agua, me dice de seco a húmedo. Entonces yo voy a tener esto de acá. Húmedo 7 y seco 15. Muy bien, vamos a colocar esos valores. Entonces, yo digo, esto de acá, esto es así. Esto es 12. Esto es 13. Esto es 10. Esto es de 2 a 4. Esto es de 1 a 6. Esto es de 3 a 5. Esto es de 2 a 6. Esto es de 3 a 5. Y esto es de 7 a 15. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar. Así de simple. ¿Ok? Acá tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 53. Acá tenemos 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 76, ¿no? No me estoy equivocando. Acá es 20, 30, 40, 50, 55, 60, 70, 76. Sí, por favor, verifíquenlo. Correcto lo que estoy haciendo, me estoy bloqueando. Está bien, profe, está bien, está bien. Ok, confiaremos. Ok. Entonces, con este valor de 53 y 76, yo vengo a esta tabla. Yo digo 53 y 76. 53 está acá. Y 76 está por acá.
Ok, entonces yo saco que mi roca es de clase 2 a clase 3 y su calidad va de buena a media. ¿Está bien? De media a buena. Ahora, ese valor que yo he hallado es lo que se conoce como un valor de RMR básico o sin corregir. ¿Por qué? Porque aquí en esta otra tablita, que es también del RMR, ¿qué te dice? Que hay una corrección por orientación de discontinuidades. Entonces, dependiendo cómo yo tenga mis discontinuidades, voy a hacer una corrección. ¿Ya? ¿Y en dónde veo eso? Acá dice orientación de las discontinuidades en el túnel. Entonces yo puedo tener discontinuidades que sean perpendiculares, discontinuidades que sean paralelas y discontinuidades que tengan cualquier dirección, pero cuyo buzamiento varíe de 0 a 90 grados. ¿Está bien? Eso es lo que yo puedo tener. Profesor, ¿y cómo se analiza eso? Ok, vamos a poner un ejemplo para que ustedes lo puedan entender. Ok, imaginemos que yo tengo mi túnel cuya dirección de avance es sur, 40 grados este. ¿Ok? Sur 40 grados este. Entonces, sur 40 grados este vendría a ser esto de acá, sur, esto de acá 40, este. Y esta línea de acá es la perpendicular a mi túnel. ¿Está bien? Forma 90 grados. ¿Ok? Ahora, yo voy a tener dos sistemas o dos familias. Familia número 1.
Ok, tengo esto de acá. Entonces, tengo mi túnel que está en dirección sur 40 grados este y tengo esta familia que me dicen que su rumbo es 150 grados, tiene 30 grados de deslizamiento y está inclinándose hacia el suroeste. Entonces yo voy a dibujar eso de ahí. Entonces 150 más o menos va a estar por acá. Eso es 150 y hacia dónde se está inclinando para allá, ¿no? Esto no tiene tanta importancia, pero vamos a dibujarlo de todas maneras. Entonces, esto de acá es mi familia 1. O mi set 1. Acuérdense que si esto es 40, todo esto de acá, ¿cuánto es? Vendría a ser 140 grados. ¿Está bien? Esto vale 150. ¿Qué quiere decir? Que todo esto de acá es 150 grados. Es decir, hay una diferencia acá de 10 grados. Entonces, para considerar que una discontinuidad es paralela, o sea, para que sea paralela, tienen que tener el mismo rumbo. Pero se toma una tolerancia de más o menos 15 grados. Es decir, si este es el rumbo de mi túnel, menos 15 grados estaría por acá, más 15 grados estaría por acá. Entonces, como ustedes ven, el rumbo de esa familia con el rumbo del túnel hay una diferencia de 10 grados, así que está dentro de la tolerancia. Por tanto, esta familia va a ser considerada como paralela. ¿Preguntas? No hay pregunta por parte de los estudiantes. Profesor, ¿qué pasa si, disculpe, qué pasa si sobrepasa los 15 grados? No es paralela. No es paralela. Ah, vale, ahora. Okay. Segunda familia. Me dice que es rumbo 40 grados, 70 grados noreste. Recuerden que esto de acá es la perpendicular, es la línea perpendicular al túnel. Ya están formando 90 grados. Si esto de acá es 40 y esto es 90, se entiende que esto es 50 grados. ¿Está bien? A mí me dicen que el rumbo es 40 grados. El rumbo es 40 grados, por tanto, más o menos, el rumbo debería estar más o menos por acá. Ese sería el rumbo de esta familia. Ese sería el rumbo. Y su dirección de buzamiento, me dicen que esa es el noroeste. Su dirección de buzamiento perpendicular a esa línea de rumbo es esta de acá, ¿no? Vamos a poner otro. Ok, esta es mi familia número 2. Esta es mi familia número 2, ¿no? 40 grados, esto es 40 grados. Por tanto, hay una diferencia con la perpendicular de ¿cuánto? De 10 grados. Entonces, igual, para considerarlo perpendicular, obviamente el rumbo de mi discontinuidad debería tener la misma dirección que esta perpendicular punteada, ¿no? Porque eso sería. Pero se acepta una tolerancia de más o menos 15 grados también. Y este rumbo de mi familia número 2 está justamente en ese rango. ¿Por qué? Porque tiene una diferencia solamente de 10 grados. Así que entra dentro de esa tolerancia. Por tanto,
esta discontinuidad puede considerarse como perpendicular al túnel. Entonces, vamos por acá. Primera familia, hemos dicho que es paralela, perfecto. ¿Cuánto es el buzamiento? 30 grados. Ok, una vez que yo defino que es paralela, tengo que ver cuánto es su buzamiento. ¿Su buzamiento va de 45 a 90 o de 20 a 45? De 20 a 45 porque en nuestro caso es 30, perfecto. ¿Qué es? Es una condición media. Vengo acá en corrección, puntuación, túnel. Busco media. ¿Qué valor me da? Menos 5. ¿Ok? Ese es de mi familia número 1. Familia número 2. Me dice que es perpendicular. La familia número 2 me dice que es perpendicular. Ok. Aquí estoy perpendicular. Pero aquí me dice, ¿excavación a favor del buzamiento o excavación en contra del buzamiento? ¿Cómo es eso? Vamos a explicar. Cuando yo tengo mi excavación de esta manera, vamos a poner mejor una hoja. Yo espero que puedan estar tomando nota. Si yo tengo mi excavación acá, que es una sección transversal, perdón, longitudinal, esta es una sección longitudinal. Mi túnel está avanzando en este sentido. Mi túnel está avanzando en este sentido. Tengo mi discontinuidad aquí en este sentido y mi discontinuidad en este sentido. Entonces, en este primero, donde mi discontinuidad está inclinándose de esta forma, mi discontinuidad se está inclinando hacia la derecha, al igual como se tiene el avance. Por tanto, aquí la excavación está a favor del buzamiento. En este segundo caso, mi discontinuidad se está inclinándose de manera opuesta al avance. Es decir, se está inclinando hacia el lado izquierdo y mi avance va hacia el lado derecho. Aquí mi excavación va en contra del buzamiento. ¿De acuerdo? Entonces, yo necesito saber si esta discontinuidad, o mejor dicho, el túnel va en contra o a favor del buzamiento de esta discontinuidad. Si mi túnel va hacia este sector, que por ahí está la flecha, y mi discontinuidad se está inclinando hacia el otro sector, entonces, ¿cómo está yendo mi túnel? ¿A favor o en contra? En contra. Entonces yo vengo acá y digo, ok, dirección perpendicular, excavación en contra del buzamiento. ¿Cuánto es el buzamiento de esto? Es 70. Muy bien, entonces estoy acá, buzamiento entre 45 y 90. ¿Qué me da? Media también. Perfecto, estoy acá también. Entonces, este valor que ya tengo de 53 y 76, ¿no? Este valor de 53 a 76, le voy a restar, a todo esto le voy a restar ¿cuánto? Menos 5. Entonces, mi RMR corregido sería igual a, acá sería 48 menos 71. ¿Está bien? En este caso muy particular, la roca se sigue manteniendo en los mismos sectores, no hay ninguna variación. Puede darse el caso que cuando yo haga la corrección, ya la roca no esté en esta primera clasificación, sino que haya variado. ¿De acuerdo? En este caso no hay variación porque se mantiene dentro de estos rangos. 48 está acá y 71 está acá. Así que sigue siendo una roca de clase 2 a 3
y sigue siendo una roca de media a buena. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Entonces aquí volvemos a ver el tema de las orientaciones y se dan cuenta qué tan relevantes son las orientaciones o el dato de la orientación al momento de hacer una clasificación, porque me puede variar, en este caso, cómo se clasifica al macizo rocoso. ¿Está bien? Entonces, como les he dicho ya en varias oportunidades, es muy relevante considerar las características de las discontinuidades. Es muy relevante porque van a determinar cómo va a ser el comportamiento del macizo rocoso. Y aquí en esta tabla, si ustedes observan, también les dan algunos parámetros o rangos de valores que hay que tomarlos siempre con bastante cautela, pero más o menos le dicen que de acuerdo a esto tienes una cohesión que puede variar de 3 a 4, aquí de 2 a 3, un ángulo de rozamiento que varía entre 35 y 45 o 25 y 35. Aquí te hablan de un tiempo de autosoporte. Profesor, ¿qué es un tiempo de autosoporte? Es el tiempo en donde la excavación se autosoporta sin haberle colocado ningún tipo de sostenimiento. Eso también hay que tomarlo con pinzas y hay que entenderlo de la siguiente manera. Por ejemplo, acá te están diciendo que esto puede, si la roca es buena, puede autosoportarse por un periodo de 6 meses. Pero si la roca o el macizo tiene una condición media, puedes autosoportarse a lo mucho una semana. Pues mira la gran diferencia que hay. Ahora, no quiere decir que al octavo día o al octavo día a las 0,1 minutos la excavación colapsó. No va a suceder eso. Lo que va a suceder es que después de este tiempo, la roca va a comenzar a deformarse, va a comenzar a relajarse. Y eso obviamente va a generar una condición de inestabilidad, que en cualquier momento podría generarse una caída de roca y obviamente generar algo perjudicial en la excavación. Ahora, usualmente en los trabajos se excava y se sostiene. No se deja sin sostener. Siempre se va a excavar y se va a sostener casi inmediatamente. Ok, aquí, ahora, el RQD. ¿Cómo se calcula el RQD? El RQD lo puedes calcular de dos formas. A través de muestras de perforación, que son esto de acá. Ya habíamos hablado en su oportunidad, cuando tú perforas, en este caso cuando tú perforas roca, el RQD solamente se calcula en roca. Cuando yo perforo roca, yo voy a obtener estas muestras de roca a los que se conoce como testigos de perforación. Para poder calcular el RQD, yo voy a medir todos los trozos o los bloques de testigos que tengan una longitud mayor o igual a 10 centímetros. Y lo voy a dividir entre la longitud del taladro o lo que también se conoce como longitud de perforación. ¿Qué es la longitud de perforación? Es básicamente la longitud que baja la tubería cuando perfora. Y esa longitud de perforación es muy distinta a lo que se conoce como longitud de recuperación. ¿Qué cosa es la longitud de recuperación? Es la longitud de toda la muestra que tú recuperas. Y esa longitud de recuperación siempre va a ser menor o igual a la longitud que tú perforas. Profesor, ¿cómo puede ser menor? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú perforas puedes pasar zonas de un alto grado de fracturamiento. Entonces, como tú vas perforando con la broca, esos bloquecitos que ya están partidos, los trituras más, y como tú estás inyectando agua para que tu broca no se queme, esa agua lo que hace es expulsar esos materiales muy pequeños y básicamente se lava ese material o desaparece.
Entonces, cuando yo saco mi muestra, puede haber, así como está en la gráfica, una longitud en donde no tenemos muestra. Y por tanto, mi longitud de recuperación de muestra va a ser mucho menor a mi longitud de perforación. Entonces, el RQD, sumatoria de las muestras mayores a 10 centímetros entre la longitud de perforación. Una forma ya en campo de determinar esta longitud o este RQD es simplemente agarrar mi wincha y en esa longitud, voy a tener una longitud, cuento todas las discontinuidades que tenga. Entonces voy a tener este valor de lambda, número de discontinuidades entre la longitud en la que he considerado ello. Y con este valor de lambda, en esta fórmula de acá, calculo el RQD de forma lineal. Hay una forma también de hacerlo a través de un metro cúbico, que es hallando este valor de JB, que básicamente es número de discontinuidades en un metro cúbico. ¿Ya? Son fórmulas que en nuestro caso no la vamos a aplicar, ¿ya? Pero es para que ustedes sepan cómo es que se calcula este valor del RQD. Y ese RQD, como les mencionaba, está relacionado al grado de fracturamiento. Entonces les decía que cuando el RQD, su valor tiende a ser bajo, la calidad de la roca tiende a ser muy mala. Y cuando el RQD es mayor, la calidad de la roca tiende a ser excelente. ¿Por qué sucede esto? Porque el RQD, como les dije, está ligado al grado de fracturamiento. A mayor RQD, menor grado de fracturamiento. ¿Y qué significa menor grado de fracturamiento? Menor número de discontinuidades. ¿Y qué significa eso? Que la roca o el macizo se va a comportar más estable. A menor valor de RQD, mayor valor de grado de fracturamiento. ¿Qué significa eso? Mayor número de discontinuidades. ¿Qué significa? Que la roca va a tender a comportarse de forma mucho más crítica. Entonces, ahí es como se relaciona. ¿Está bien? Ok, acá tienen un ejercicio que les recomiendo lo hagan, ya que está toda la explicación de dicho ejercicio. Aquí están todas las características por familia, y acá se ha determinado esos parámetros. Primero se ha puesto los parámetros por familia. Luego se han sacado un rango ya con todos estos parámetros, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 3 familias, cuya separación en la primera va de 0.5 a 1 metro. En la segunda va de 0.1 a 0.2 metros. En la tercera va de 0.15 a 0.4. Ok. El rango general, ¿cuál sería? Desde 0.1 hasta 1 metro. O sea, agrupo todos estos rangos en un solo rango. Y una vez que tengo todo eso, simplemente le doy una puntuación y voy a sacar el valor de RMR, en este caso básico, o sin corregir. Una vez que he hecho eso, por familia voy a analizar cómo están sus orientaciones según el túnel. En la primera familia me sale que está una condición muy favorable, la puntuación es 0. En la segunda familia me sale desfavorable, una puntuación de -10. Y en la tercera familia me sale muy desfavorable, puntuación -12. Tengo 3 valores. ¿Cuál utilizo? Me voy a la condición más crítica, es decir, a la puntuación de -12. Y corrijo mi RMR inicial. En este caso tenía el valor de 34 a 57. Con la corrección que es -12, mi RMR corregido varía a 22, de 22 a 45. Clase de roca de tipo 3 a un tipo 4, la calidad varía de media a mala. Entonces, este ejercicio, véanlo. Recomiendo que lo hagan, no solamente que lo vean, ¿no?
generalmente tienen la costumbre de verlo, no, háganlo. Y háganlo ustedes con la tabla que tienen y de ahí comparen el resultado para ver en dónde se han equivocado y todo. Esto lo vamos a realizar, ustedes lo van a realizar en la semana número 13, en donde van a obtener su nota de la TV2, perdón. ¿Está bien? Entonces familiarícense con esto de acá. Ok, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ok, no hay pregunta por parte de los estudiantes sobre lo que se ha desarrollado. Todo claro, todo claro. En verdad yo no creo que esté todo claro, pero bueno. Y eso se lo digo por experiencia. Pero bueno. Ok. De mi parte eso sería todo. Ya no voy a desarrollar la parte de la clasificación Q. Está la información ahí. Está bien, no lo voy a desarrollar. Solamente me voy a quedar con lo que es el desarrollo del RMR. ¿Está bien? Muy bien, muchachos. Nos estamos encontrando la próxima semana. ¿Ok? Que tengan buenas noches. Nos vemos. Chao, chao. Gracias por su atención. Gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias, profe.